Quiero invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar, no sin antes decir públicamente a nuestra hermana Araceli nuestras condolencias. La tía ha descansado, hermana de nuestra hermana Elida, y creo que algunos de ustedes estuvieron orando por eso, así que esperamos que nuestra hermana Elida pronto regrese y se mantenga fortalecida en la esperanza. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, también queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos hables. Queremos poner en tus manos de amor a la familia de nuestra hermana Elida. Por favor, fortalécelos en la bendita esperanza de tu venida y de la resurrección. Queremos también poner en tus manos de amor a la madre de nuestra hermana Marisol. Haz con ella, Señor, tu voluntad y ayúdale a recuperarse pronto. Y así cada uno de nosotros tenemos necesidades individuales y particulares que ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro último tema aquí expuesto, estuvimos hablando de que Dios nos hizo surgir con un propósito. Y dijimos que el propósito era proclamar, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Recuerdan? Esa fue nuestra disertación anterior. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes un poquito más de este evangelio eterno, pero antes quisiera llamar su atención a un problema que está en todas partes hoy día. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos muestra a nosotros dos dimensiones de la salvación. ¿Qué dije? Dos dimensiones de la salvación, especialmente el Nuevo Testamento. Una de ellas tiene que ver con la salvación que ya ha sido conseguida en Cristo nuestro Señor. Desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, etcétera, es una salvación centrada en eso, en lo que Cristo Jesús ya hizo. La otra dimensión describe la salvación que es experimentada por cada uno de nosotros los que creemos en Cristo. De manera que yo voy a usar dos palabras para describirlo así y ponerlo en perspectiva. La primera dimensión de la salvación es una verdad objetiva. Y la segunda dimensión es una experiencia subjetiva. Las dos dimensiones están íntimamente relacionadas. De hecho, lo que nosotros experimentamos está siempre basado en lo que Cristo cumplió y logró. Su conducta, su comportamiento, lo que usted hace es un efecto de lo que usted cree que Cristo Jesús ya logró. Ahora, estas dos dimensiones, a pesar de estar íntimamente relacionadas, son completamente distintas. Y déjenme decirles que la incapacidad nuestra en reconocer esa distinción es lo que a veces nos pone en problemas. De hecho, hoy día más del 90% de las predicaciones en nuestros púlpitos y más del 90% de nuestra literatura enfatiza o más bien muestra o se refiere a lo subjetivo y no tanto pues a lo objetivo, lo logrado por Cristo. Más bien es un énfasis a la experiencia espiritual. Entonces nuestra gente lo toma y dice y cree que ese es el evangelio. Pero hermanos, eso no es el evangelio. Eso es el fruto del evangelio. La experiencia subjetiva que cada uno de nosotros los creyentes tenemos, gracias a que hemos creído el evangelio,
es el fruto del evangelio. Es el resultado de la aplicación del evangelio a nuestra vida. Y allí hay un asunto bien interesante, porque en la manera que usted aplique el evangelio a su vida, así van a ser los resultados. ¿Qué es el evangelio? Yo creo que todos estamos seguros de que el evangelio es Cristo. ¿Estamos? El evangelio es Cristo. Entonces, para ilustrarlo, quiero hacerles algunas preguntas, ilustrar lo que ya dije a manera de introducción. Si yo predico con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿he predicado del evangelio? Para efecto de lo que estoy diciendo, déjenme decirles no. La segunda venida de Cristo no es el evangelio, la segunda venida de Cristo es la promesa del evangelio. Esa es la promesa en la cual cada uno de nosotros fijamos nuestra esperanza, ¿verdad que sí? Pero esa es la promesa del evangelio. Les pregunto, ¿están seguros ustedes que la segunda venida de Cristo es buenas nuevas? Sí, ok. Entonces les pregunto, ¿el evangelio es buenas nuevas para todos? Sí. ¿Están conscientes de eso? Ahora les vuelvo a preguntar. Tal vez valdría la pena leer un versículo para decir que las buenas nuevas del evangelio son buenas nuevas para todos. Si ustedes leen en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 14, cuando el ángel dice más, el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las buenas de gran gozo? Dice que será para todo el pueblo, y el versículo 14 dice: gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad. ¿Con quiénes? Con todos los seres humanos. ¿No? También son buenas nuevas para todos. Pero entonces aquí la pregunta: ¿la segunda venida de Cristo es buena nueva para todos? ¿Notan la diferencia? No es buena nueva para todos, solamente es buenas nuevas para ¿quiénes? Para los que creen en Cristo, para los que se aplican el evangelio a Cristo, o el evangelio de Cristo a su vida. Para los que no creen en Cristo no son buenas nuevas, son bien malas nuevas, o muy malas nuevas. Es más, la Biblia dice que los impíos en aquel día, ¿qué van a decir? Piedras caen sobre nosotros y escondernos, porque no son buenas nuevas. Ahora bien, yo quisiera señalarles hoy día algunas diferencias entre el evangelio, que son los hechos objetivos de la salvación, y la experiencia subjetiva o la aplicación del evangelio a nuestra vida. Repito, debemos conocer, hermanos, a ciencia cierta esta distinción, porque de otra manera estaremos confundidos y vamos a sentirnos privados de la paz que produce el evangelio en la vida. Quisiera que recuerden que las buenas nuevas del evangelio son universales. ¿Qué quiero decir con eso? Son para todos. Hay versículos en la Biblia que podríamos considerar universales. A ver, díganme uno por excelencia, digo el mejor, el clásico. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Noten bien, no dice a los elegidos, no dice a los que creen, dice al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es un versículo universal. Y así como ese hay varios, pero yo quiero mencionar dos más nomás. Uno de ellos se encuentra en Primera de Timoteo 2:5 al 7. Dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo, ¿para qué? En rescate de ¿quiénes? No dice de los elegidos, no dice de los escogidos, no dice de los que creen, en rescate de todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. De esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, no miento.
y maestro de ¿quiénes? De los gentiles en la fe y la verdad. ¿Qué dice este versículo? Este versículo nos dice, hermanos, que el evangelio incluye también a los gentiles, es decir, incluye a toda la raza humana. El otro texto se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 11. Léanlo por favor detenidamente. Dice: porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó ¿a quiénes? No les di chance para encontrarlo. A todos los hombres. De paso, la expresión que trae salvación en el original se encuentra en pasado. Por lo tanto, deberíamos leer: porque la gracia de Dios que trajo salvación, que salvó, así debería ser. Ahora, ¿qué significa esto de que todos los hombres serán finalmente salvos? ¿Eso significa? ¿Esa declaración significa que finalmente todos los seres humanos van a ser salvos? No, mis queridos hermanos, no. De paso, hago un paréntesis. Alguien podría salir de esa puerta y hoy día decir: el pastor Miranda hoy sí se mandó, ¿verdad? Porque dijo que todos los hombres van a ser salvos. Por favor, nunca he dicho eso, nunca lo diré porque no lo creo. Lo que estoy enfatizando es que necesitamos distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo de la salvación en Cristo. En Jesucristo, hermanos, Dios redimió a toda la raza humana, ¿sí o no? Sí. Ahora, eso es un don de Dios a nosotros. Recuérdense lo que estoy diciendo. ¿Qué es? Un don, no una oferta. Es un don. A veces nosotros lo consideramos como una oferta, pero la salvación en Cristo es, repito, un don. Y como todos los dones que Dios nos da, ¿qué pasa si lo rechazamos? No lo tenemos. No lo tenemos. No podemos beneficiarnos del don si lo rechazamos. Así que la aplicación del evangelio no es para toda la raza humana, sino que se aplica solamente a los creyentes en Cristo, a aquellos que lo quieren aceptar como su Salvador personal, a aquellos que quieran ser rescatados o que acepten, más bien dicho, el rescate ya efectuado por Cristo Jesús. Quisiera que leyéramos algunos versículos, dos versículos para traer a memoria esto y apoyarlo con versículos de la Biblia. Dice San Marcos 16, 15 y 16. Ustedes se saben esos versículos de memoria. ¿Qué dice? ¿Y por qué? Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. ¿Y qué más dice el versículo? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y lo mismo dice la última parte de San Juan 3:16 que ya mencionamos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Ahora, ¿cuáles son entonces algunas distinciones entre lo objetivo y lo subjetivo de la salvación que está allí para nuestro alcance? Lo objetivo es lo que Cristo Jesús hizo. Lo subjetivo es la aplicación que usted hace del evangelio a su vida. No la aplicación que yo hago del evangelio a su vida, porque eso es imposible. Dije que es una experiencia personal. Nadie puede aplicar el evangelio a nadie excepto a sí mismo. ¿Eso es claro? Así que no hay excusa para que nadie se pierda. Nadie va a poder culpar a Dios de su perdición en aquel día, porque Dios ha redimido a toda la raza humana. Hermanos, esa es pues la primera distinción. ¿Cuál?
el evangelio son objetivamente buenas nuevas para todos, pero subjetivamente requieren una aceptación. Distinción 2. El evangelio son buenas nuevas incondicionales. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué significa el hecho de que el evangelio son buenas nuevas incondicionales? Significan que Jesús, hermanos, no esperó que ustedes y yo fuésemos buenos para morir por nosotros. El Señor Jesús no esperó que ustedes y yo creyéramos para morir por nosotros. El Señor Jesús simplemente nos salvó sabiendo que éramos pecadores impíos. En eso consiste la incondicionalidad del evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, 6 al 10 lo explica en una forma magisterial. Dice, por ejemplo, el versículo 6, dos cosas. Primero dice que nosotros estábamos desvalidos, que nosotros éramos incapaces de salvarnos, que nosotros estábamos sin fuerza. Y en segundo lugar dice que Cristo Jesús murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los malvados. Vaya, yo no sé qué otro sinónimo podríamos encontrar. Dice el versículo 6 así, ¿verdad? Porque cuando aún éramos, ¿cómo? Débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y en el versículo 7, el apóstol Pablo entonces trata de mostrarnos el amor humano. Y vaya, lo pone como un fenómeno que alguien dé su vida por alguien a quien es bueno. Eso sería fenomenal, dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Bueno, el 7 dice, en verdad apenas hay quien muere por un justo. Con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno. Hasta allí llegaría tal vez el amor humano. Pero el versículo 8, en contraste con el amor humano, dice el apóstol, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, noten bien eso, hermanos, que cuando aún no habíamos cambiado ni la más milésima parte, no habíamos cambiado en nada, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice el versículo de Romanos 5:8. Les pregunto, ¿son esas buenas nuevas incondicionales? ¿Lo comprenden ahora? Son buenas nuevas incondicionales. El versículo 10 todavía dice más el apóstol Pablo, porque si cuando éramos enemigos, ¿quiénes eran enemigos? ¿Ah? Nosotros, todos. Porque si cuando éramos enemigos, ¿qué más dice? Y estando en la condición de enemigos, ¿qué hizo Jesús? Nos reconcilió, fuimos reconciliados, dice el apóstol. Noten bien eso, hermanos, que no dice que seremos reconciliados, sino que dice fuimos reconciliados. Está en pasado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos, ¿qué éramos? Enemigos, fuimos reconciliados. Así que el evangelio son buenas nuevas incondicionales. En ninguna parte de la Biblia encontramos que dice, ¿sabes qué? Primero cree, primero intenta ser bueno. No dice eso. El Señor Jesús no esperó, hermanos, a ver si nosotros creeríamos o no para dar su vida por nosotros. Él la dio en rescate por todos nosotros, sin esperar si nosotros íbamos a creer o no. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice el apóstol Pablo, aun cuando estábamos muertos en pecados, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Efesios 2, 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
¿Notan las buenas nuevas incondicionales del Evangelio? ¿Lo están percibiendo? Sí, espero que sí. Y que cuando salgamos de ahí salgamos felices, contentos, porque ahora sí tenemos una perspectiva interesante del Evangelio y lo entendemos, lo comprendemos. Dice el apóstol que Dios nos puso en Cristo y Cristo nos redimió por gracia. Por gracia habéis sido, ¿qué cosa? Salvos. Eso es el Evangelio, hermanos. Ahora la pregunta otra vez, ¿significa que hemos experimentado incondicionalmente la salvación en Cristo porque el Evangelio es incondicional? Megenoito, dijera el apóstol Pablo. No, nunca. La experiencia de la salvación es condicional. Para poder experimentar la justificación por la fe en Cristo nuestro Señor, ¿qué necesita hacer usted? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué necesitó hacer Abraham? Creer. Para poder decir, yo he sido salvado gracias a que creo en la justificación por la fe en Cristo, es condicional a creer. Recuérdense, para poder experimentar, bueno, tal vez un versículo, Romanos 5:1, porque estaba pasando por alto mencionar ese versículo maravilloso, ¿verdad? Donde dice, así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque creímos. Pero bueno, para poder experimentar la santificación por la fe en Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos aprender a caminar en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Noten bien, aprender a caminar en el Espíritu. Si usted se aplica el Evangelio todos los días de su vida, usted va a aprender a caminar en el Espíritu. Y entonces diría usted, estoy siendo salvo porque Cristo Jesús me está permitiendo, enseñándome a caminar en el Espíritu. Y entonces, para experimentar la glorificación por la fe en Cristo, ¿qué necesitamos hacer? El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. ¿Es claro, hermanos? La Biblia no enseña que una vez salvos, siempre salvos. Si bien es cierto, hermanos, que el Evangelio son buenas nuevas incondicionales, experimentar el Evangelio es condicional a nuestra respuesta. Está ilustrado también en el sembrador y la semilla, ¿recuerdan? Ahí está ilustrado también lo mismo. Ahora, otra distinción que debemos tomar en cuenta entre estas dos dimensiones es que el Evangelio es una obra perfecta. El Evangelio es una obra completa. El Evangelio es una obra terminada. No le podemos añadir absolutamente nada. No la podemos mejorar en nada. ¿Estamos de acuerdo? En la cruz, Jesús dijo, consumado es. San Juan capítulo 19:30. Y en Hebreos capítulo 10:14 el apóstol Pablo dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. ¿Notan? Es una obra completa, terminada. Cuando Cristo oró al Padre, le dijo en San Juan 17:4, he acabado la obra que me diste, que me encargaste. Y en Colosenses 2:10 el apóstol Pablo agrega, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué significa estar completos en Cristo? Pregunto. Significa que ustedes y yo somos perfectos en obediencia en Cristo. Pastor, pero soy más desobediente.
Sí, pero es que no se basa en su obediencia, se basa en la obediencia de Cristo. En Cristo somos perfectos en justicia y somos perfectos en naturaleza. Él nos redimió en todos los aspectos de nuestra vida. Cristo nos redimió, hermanos, pero a veces nos cuesta aceptarlo. Cristo llevó al cielo una humanidad glorificada, perfecta, y en Él nosotros estamos incluso, dice el apóstol Pablo, sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Miren lo que dice Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y nos sentó ¿dónde? En el cielo con Cristo Jesús. Son buenas nuevas, lindísimas, ¿cierto? Pero ¿cómo nos cuesta creerlas? Así que en el terreno de lo subjetivo, cada uno de nosotros hemos sido salvados porque hemos experimentado la justificación por la fe en Cristo. Estamos siendo salvos porque estamos experimentando la santificación por la fe en Cristo. De manera que si yo hubiera muerto ayer, mi seguridad estaba en que he sido justificado por la fe en Cristo. Mi seguridad está en que estoy siendo santificado por la fe en Cristo. Mi seguridad está en que voy a ser glorificado en la glorificación por la fe en Cristo. O digo, voy a tener vida eterna, en otras palabras. Así que, recuérdense, seremos salvos completamente al experimentar la glorificación por la fe en Cristo. Cuando llegue la segunda venida de Jesús, por supuesto. Por eso es que la experiencia cristiana, hermanos, es un estado progresivo. Progresivo, pasado, presente, futuro. Romanos capítulo 8, versículo 24. El apóstol Pablo nos dice que somos salvos en esperanza. ¿Qué significa para ustedes ser salvos en esperanza? Porque estamos esperando la redención de este cuerpo que es mortal todavía. Y no va a ser inmortal sino hasta que Cristo Jesús venga. Por eso la salvación es en esperanza. Dice el versículo 24 y 25 de Romanos 8, porque fuimos salvos en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque quien espera lo que ya tiene, no, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. Y segunda de Pedro, capítulo 1, 2 al 8. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa, dice, de los malos deseos. Por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece esa declaración? Lindísima, ¿cierto? Cuando usted se aplica las buenas nuevas del Evangelio, que son incondicionales a su vida, esto es el fruto. Cuarta distinción. El Evangelio, hermanos, es meritorio. ¿Cómo? Sí. Lo que Cristo Jesús logró por nosotros hace más de 2000 años,
nos cualifica a cada uno de nosotros los creyentes. ¿Para qué nos cualifica? Nos cualifica para el cielo, nos cualifica ahora y para el juicio. San Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. ¿No les parece grandiosa esa declaración de Jesús? ¿Sí? Y todavía un versículo más en Romanos 10:4 dice: porque la finalidad de la ley es conducirnos ¿a qué? A Cristo. ¿Para qué? Para justificar a todo el que cree. Hermanos, el evangelio para todo aquel que cree es una obra meritoria, perfecta, acabada, universal en Cristo nuestro Señor. Pero viene la pregunta del siglo XXI: ¿qué en cuanto a lo subjetivo? ¿Qué diremos del aspecto subjetivo del evangelio? Hermanos, nada, absolutamente nada de lo que nosotros hacemos es meritorio. ¿Está clara la diferencia? Lo que Cristo Jesús hizo es meritorio. Lo que nosotros hacemos no es meritorio. ¿Por qué no? Porque simplemente es el resultado de aplicarnos lo que ya es una verdad de nosotros en Cristo nuestro Señor. Es una demostración simplemente. Por eso no es meritorio. Hebreos capítulo 13, 20, 21. El Dios de paz, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. San Juan 10, 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí qué? Si os amáis unos a otros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando usted se aplica las buenas nuevas del evangelio que son incondicionales a su vida, usted va a aprender a amar como Cristo Jesús amaba, o amó, o ama. Tito 3:8. Palabra fiel es esta: en estas cosas insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuándo son útiles y buenas? Cuando usted se aplica el evangelio, entonces como producto de, viene por supuesto lo que Dios espera. Así, quienes nos rodean pueden ver que el evangelio no es una teoría. Los que viven a nuestro contorno pueden ver que el evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, si nuestro concepto, si nuestro conocimiento del evangelio, si los hechos objetivos del evangelio, si la encarnación, si la vida, si la muerte, si la resurrección, si la ascensión de Jesús, si su ministerio hoy día son incompletos en nuestra mente, en nuestra experiencia, hermanos, ¿cómo va a ser entonces nuestra experiencia? Igualmente imperfecta, igualmente incompleta. Si no logramos conceptualizar que las buenas nuevas del evangelio es eso que Cristo Jesús hizo, y si no logramos aplicárnoslo a nuestra vida como es correcto, los resultados también serán incorrectos. Si nuestro conocimiento del evangelio es incorrecto, quiero decir, nuestra experiencia también va a ser incorrecta, hermanos. No puede haber un edificio mejor que el fundamento sobre el cual está fundado.
¿Y qué dice el apóstol Pablo con respecto a eso en 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Sobre este fundamento edificamos nuestra experiencia cristiana. El fundamento es Cristo, mis queridos hermanos. Y esa es la razón por la cual debemos permitir que Dios restaure el evangelio. Dios está listo para restaurar el evangelio, pero eso depende de usted y de mí, de la manera en como nosotros, a partir de hoy, que ya más o menos sabemos cuáles son las diferencias entre lo objetivo del evangelio, lo que Cristo Jesús hizo, con lo subjetivo que es cuando yo me aplico el evangelio a mi vida. Cuando creo que fui salvo o salvado, cuando creo que estoy siendo salvo, cuando creo que seré salvo en Cristo mi Salvador. Mis queridos, ¿cuántos de ustedes quisieran esta mañana darle gracias a Dios por lo que Cristo Jesús ya hizo? Y porque hasta ahora, bien o mal, nos hemos estado aplicando el evangelio, pero a partir de hoy nos lo aplicaremos en forma diferente. De tal manera que permitiremos que ese poder del evangelio que es para salvación, de verdad haga lo que Dios quiere que haga en nuestra vida. Que vivamos, recuérdense, no hay tal enseñanza como salvos siempre salvos, pero hay una enseñanza que es salvos siempre seguros de la salvación en Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos quieren agradecer al Señor por eso esta mañana y quieren unirse a este servidor cantando? Y vamos a cantar el himno que es 361, creo que era en el antiguo, no sé en el nuevo cuál es. Así, 562. Dice allá. Unámonos nuestras voces y vamos a cantar. Perdón, me hago de este lado. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrada quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo, da las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un gozo sobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan valiente va muy pronto a naufragar. Esparcir la luz de Cristo, da las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Nuestro amado Dios y nuestro Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos convence del poder del evangelio. Haz que cada uno de nosotros, al aplicarnos el evangelio a nuestra vida, podamos experimentar exactamente eso. Que podamos experimentar que hemos sido justificados por la fe en Cristo y por lo tanto hemos sido salvos. Que podamos experimentar que estamos siendo santificados por la fe en Cristo y por lo tanto estamos siendo salvos. Que podamos experimentar por la fe en Cristo nuestro Señor
la glorificación que tú nos tienes prometida, a fin de estar completamente seguros de que seremos salvos en Cristo. La honra y la gloria sean para ti, oh Padre, y que cada uno de nosotros, de aquí en adelante, podamos escoger diariamente aplicarnos las buenas nuevas incondicionales, a fin de que podamos vivir un día a la vez contigo, para ti y para honra y gloria de tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.